1700 falleció el rey Carlos II. Le decían el hechizado. Él no tenía descendencia directa masculina. Esto desató una serie de conflictos entre los familiares que tenían la oportunidad de ocupar el puesto. Y así surge la Guerra de la Sucesión Española. Entre los candidatos pretendientes a la corona estaban Carlos de Austria, de la dinastía de Austria, y Felipe duque de Anjou, nieto del rey de Francia y miembro de la Casa de los Borbones. Y en este conflicto fue Felipe el que logró imponerse, y él fue reconocido como Felipe V. Sin embargo, el tratado obligó a España a renunciar al trono de Francia y a ceder parte de su territorio. Dichas condiciones forzaron a España a realizar cambios en la organización de su gobierno y la administración de las colonias americanas. Ahora la Nueva España debía incrementar sus riquezas, explotando al máximo los recursos naturales de América. Entonces debió aplicar una serie de medidas bajo los principios del despotismo ilustrado. Pero Carlos III, influenciado por las ideas de la Ilustración, llevó a cabo las reformas borbónicas en la península en 1749. Luego comenzaron en América en 1782 en el Río de la Plata. Su objetivo era establecer y afirmar el Estado absolutista en España para modernizarlo. Su relación con la colonia respondió a una nueva concepción del Estado, de modo que España alcance la hegemonía en la región, reducir el poder del virreinato de Perú, neutralizar y eliminar el poder del criollo, recaudar mayores impuestos y reordenar el territorio colonial. Yo voy a hablar de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios que se realizaron en la corona española a principios del siglo XVIII. Estos cambios tuvieron algunas causas como la muerte de Carlos II, que desencadenó una guerra por la sucesión del poder en España. Esta guerra se denominó Guerra de Sucesión Española y duró entre 1701 y 1714. En esta guerra se enfrentaban Carlos, rey de Austria, contra Felipe, rey de España. Si Felipe ganaba, se creía que podía unificar España y Francia. En cambio, Felipe ganó, pero no pudo reunificar Francia y España, ya que fue destituido de su poder. Ahora voy a hablar de las reformas, cómo afectaron en las colonias. La Casa Real de España buscaba que las colonias tuvieran un mejor rol como factorías y para eso le dio una administración más eficiente y dinamizaron la economía de las colonias. También voy a hablar sobre la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas se habían instalado en América para evangelizar y divulgar el cristianismo. Y además de eso también fueron expandiendo su poder por todo el territorio y ganaron poder político y económico. Esto generó un enojo en la corona española y por eso político y económico. Esto generó un enojo en la corona española y por eso decidieron expulsarlos. La Guerra de los 7 Años fue uno de los conflictos bélicos europeos que más consecuencias produjo sobre las economías de las colonias de la época. Enfrentó por un lado a Prusia, Gran Bretaña y Portugal contra una alianza compuesta por los países de Sajonia, Francia, España, Suecia, Rusia y Austria por el control del comercio en América del Norte y la India. Cuando se produjeron estas guerras en el viejo continente, se fue generando un terreno propicio para la aparición del contrabando. Las potencias que estaban en guerra no podían tener un comercio fluido con sus colonias. Así fue generando un terreno propicio para la aparición del contrabando, que garantizaba el flujo de mercancías e inclusive a menor costo. Pero obviamente la corona no participaba en las ganancias que originaba. Esto obligó a la corona española a reorganizar su política económica con las colonias, con el objetivo de revertir la tendencia al contrabando, agilizar el intercambio ultramarino y aumentar la recaudación. Las naciones europeas en el siglo XVIII ligaron la idea de progreso al crecimiento de la riqueza que podía poseer un país.
La posibilidad de obtener más riquezas estaba ligada a un comercio elevado del país con sus propias colonias, en principio, y luego hacer a la mayor cantidad de puertos posibles para ver sus productos. Por lo tanto, las colonias tenían un rol muy importante, porque de ellas obtenían principalmente materias primas y también productos elaborados. Si bien las colonias solo establecían lazos mercantiles con España, el Reglamento para el Comercio Libre de España e Indias en 1778, impulsado por Carlos III, brindó un nuevo avance para esa economía colonial. En el año 1735, la corona reforzó un sistema llamado navíos de registro, que autorizaba a otros barcos que no pertenecían al sistema de flotas y galeones a transportar mercancías, utilidades civiles, soldados y armas. Además, mediante el pago de un impuesto en Cádiz, el almojarifazgo, que así se llamaba, al impuesto que se pagaba por las mercaderías que entraban y salían de todos los puertos a las monarquías, permitía que las compañías españolas pudieran comercializar con las colonias americanas y en algunos casos hasta tenían exclusividad sobre determinadas regiones. A cambio, las empresas debían fabricar embarcaciones para la Armada Real, vigilar las rutas de ultramar y perseguir contrabandistas. Para el comercio directo con la metrópoli se crearon 23 puertos americanos, Guayaquil, el Callao y los 13 puertos españoles, entre otros. No se trataba de un comercio libre de las colonias. Estas continuaban obligadas a comerciar exclusivamente con la metrópoli. Por el lado americano, el reglamento habilitó sus nuevos puertos y los tipificaba dependiendo de su relevancia, mayores y menores. Buenos Aires, junto con otros 8 puertos, el puerto de Santo Domingo, Montecristo, Puerto Rico y otros 10 más, conformaban los menores. El reglamento benefició aún más a las colonias, ya que les habilitó a comerciar entre ellas, formalizando el comercio intercolonial. La corona no solo podía aprovecharse de grandes y variadas cantidades de mercados, sino también se aseguraban una presencia oficial firme en regiones. Una de las reformas más importantes fue la creación de nuevos virreinatos a través de la división de los que ya existían. Son los virreinatos de la Nueva Granada y el del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata se creó para afrontar la amenaza de portugueses e ingleses de la región por medio de la Real Cédula del 1 de agosto de 1776. El virreinato tendría su capital en Buenos Aires y la jurisdicción de esta, que ya abarcaba Asunción y Montevideo, se le anexaría la Real Audiencia de Charles, es decir, todo el Alto Perú, hoy Bolivia, y la provincia de Cuyo, que hasta entonces había sido jurisdicción de Chile. Virreinato del Río de la Plata, importancia y el porqué de su creación. Territorios que comprendía: importancia de Potosí, conflictos con los portugueses y rebeliones andinas. La importancia de la parte del sur de América tuvo un papel muy importante por diversos factores. Si bien los territorios del sur no poseían abundantes metales preciosos, aún era una zona para los intereses de los Borbones, como el aumento de la población, una ganadería en ascenso, sumado a una importancia agropecuaria de la región, la posibilidad de obtener el control eficiente del litoral marítimo y la aparición de una nueva ruta comercial del circuito de Cabo de Horno. Con su capital en Buenos Aires, se extendió en 5 jurisdicciones: la gobernación de Buenos Aires, que incluía la Banda Oriental y las misiones de Tucumán, los corregimientos de Cuyo, Paraguay y Alto Perú. Luego, en 1783, con la llegada de los intendentes dentro del Río de la Plata, se conformaron 8 nuevas jurisdicciones. Así se dio el origen a las 4 intendencias dentro del Alto Perú: Potosí, La Paz, Charcas y Cochabamba. La posición estratégica del virreinato del Río de la Plata en el continente supo ser la puerta de salida de los metales preciosos potosinos y mantener en su lugar a los portugueses. La explotación de los yacimientos mineros de América seguía siendo el principal objetivo económico, como era el caso de Potosí. La ruta de la Plata era beneficiosa para la economía del virreinato, ya que su salida por el puerto de Buenos Aires se producía gracias al conjunto de productos locales. El Alto Perú requería una gran cantidad y variedades de insumos que eran suministrados por otras regiones del país. Pero esta unión de factores se vio por una rebelión andina cerca de la idolatrada región de Potosí. Una de las curacas de Cusco, José Gabriel Condorocanqui,
conocido por Tupac Amaru II, Inca, en 1780 se rebeló ante las disposiciones de los funcionarios reales y la imposición de las nuevas reglas. La rebelión nunca había tenido como objetivo cuestionar el control español, sino por el mal gobierno de la nueva burocracia. Este conflicto ganó total adhesión de miles de indígenas que no soportaban el sistema y significó el estímulo para revueltas en otros poblados como Puno, Lampa, Asangaró, Chucuito y La Paz. La rebelión fue sofocada y el cuerpo de Tupac Amaru fue descuartizado y sus partes desminadas por varias plazas de la región. Los pueblos amares también se gestaron. Una rebelión en el Alto Perú fue liderada por Tupac Katari. Los primeros movimientos de Katari se produjeron en la región de Cicacicta en el año 1781, donde logró levantar a las poblaciones enteras. Más tarde, los movimientos de Katari se hicieron más autónomos. En esta ocasión, se produjo en el cerco de la ciudad de La Paz, con el ejército de hombres y mujeres. Fue repelido por las fuerzas españolas y la revuelta de los Aymares fue controlada por los españoles. Katari fue apresado y ejecutado con la pena de descuartizamiento. Este trayecto puso en interés a las coronas, más que nada la británica, sobre la posesión del Río de la Plata, que se extendía desde Buenos Aires, su capital, hasta Tierra del Fuego. Por estos tratos comerciantes, España fue afectada en todos sus sentidos políticos. Por esto, la corona española tomó la decisión de intervenir militarmente. Con esto se produjo el primer cimbronazo Borbón en el Río de la Plata. Como consecuencia, designaron a un gobernador en Buenos Aires, que posteriormente se convertiría en virrey de esa ciudad. Y el Río de la Plata fue denominado como un virreinato, que tenía como capital el Río de la Plata. Los comerciantes comenzaron a desempeñar un rol más importante en la administración cotidiana y en territorios aledaños. Por este motivo, los comerciantes comenzaron a tener mayor poder y prestigio. Pero solo eran reconocidos comerciantes los mayoristas, que lograban exportar productos, y no los minoristas.